Por las frías calles de piedra de Ávila caminaba una niña de 7 años. Había en sus pasos una determinación que hacía temblar a los adultos. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada no era una niña cualquiera. Mientras los demás niños jugaban con muñecas de trapo, ella devoraba libros sobre santos y mártires con la intensidad de quien busca un tesoro perdido. Era el año 1522. España dominaba la mitad del mundo, pero en esta pequeña ciudad de Castilla, en el corazón de una niña que aún no era consciente de ello, estaba naciendo una revolución espiritual que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Teresa no era la hija de cualquiera. Su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, era un comerciante próspero y respetado. Su madre, doña Beatriz de Ahumada, era una mujer piadosa que llenaba la casa de historias de santos y mártires. Pero en Teresa ardía algo diferente. Desde muy pequeña, las palabras «para siempre» se convirtieron en una obsesión para ella. Cuando oía hablar de la eternidad, su mente infantil no podía comprender cómo algo podía no tener fin. Se quedaba despierta por las noches, mirando el techo, tratando de entender el significado de la expresión siempre, siempre, siempre. Esa obsesión era lo que la hacía diferente. Los demás niños no pensaban en la eternidad. Vivían con las preocupaciones del día a día. Pero la mente de Teresa pensaba constantemente en la vida después de la muerte, en el cielo, en los santos. Las historias de mártires que le leía su madre la fascinaban. ¿Cómo podían ser tan valientes esas personas? ¿Cómo podían sonreír incluso sufriendo? Una noche, arrodillada en su habitación, dijo: «Dios mío, yo también quiero ser como tú». ¿Pero cómo? Esa oración determinaría el rumbo de su vida. Un día que cambiaría su vida para siempre, Teresa convenció a su hermano Rodrigo de algo inimaginable. Con la seriedad de un general que planea una batalla, le propuso: «Vayamos a tierras moras, que nos corten la cabeza y lleguemos rápidamente al cielo». Su lógica infantil era perfecta. Los santos morían como mártires e iban directamente al cielo. ¿Por qué esperar? A los 7 años, Teresa ya había ideado el camino más rápido hacia la santidad. Rodrigo se mostró escéptico al principio. «Pero Teresa, ¿no sufriremos?», preguntó. La respuesta de Teresa resumía su futuro carácter místico. «El dolor solo dura un minuto, el cielo es para siempre». El plan se preparó minuciosamente. Pusieron pan y queso en sus pequeñas mochilas. Teresa estudió el camino a Salamanca en los mapas de su padre. Tenían que encontrar el lugar más cercano donde vivieran musulmanes. Antes de acostarse, Teresa le preguntó a su madre por última vez: «Mamá, ¿los mártires van realmente al cielo?». Doña Beatriz respondió sin dudar: «Por supuesto, hija mía, son los hijos más queridos de Dios». Esa respuesta fue suficiente para Teresa. Con la determinación que los caracterizaría durante toda su vida, los hermanos salieron temprano de casa a la mañana siguiente. En sus mentes infantiles, el plan era perfecto. Caminarían hasta tierras musulmanas, se declararían cristianos, morirían como mártires y desayunarían con Jesús en el cielo. Durante el camino, Teresa le contaba a su hermano historias de santos: cómo eran torturados en las mazmorras, cómo luchaban contra leones, cómo eran protegidos por ángeles. Rodrigo estaba cada vez más asustado, pero el entusiasmo de Teresa era contagioso. Pero Dios tenía otros planes. Su tío Francisco los atrapó nada más cruzar el puente de Adaja. «¿A dónde van estos pequeños aventureros?», preguntó con una expresión que mezclaba diversión y preocupación. Cuando Teresa le explicó su plan con la seriedad de un doctor en teología, el hombre no supo si reír o llorar. «Hija mía, si el martirio fuera tan fácil, todo el mundo sería santo», dijo sonriendo. «Quizás Dios quiera otra cosa de ti». Cuando regresaron a casa, Teresa se encontró con la ira de su padre. Don Alonso estaba preocupado y enojado. Le inquietaba que su hija persiguiera ese tipo de fantasías. El castigo era inevitable. Pero durante ese castigo ocurrió algo extraordinario. En lugar de quebrarse, la niña experimentó su primera visión mística. Esa noche,
Cuando se quedó sola en su habitación, Teresa se arrodilló y comenzó a llorar. Solo quería ser santa. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué Dios no le mostraba el camino correcto? De repente, la temperatura de la habitación cambió. Una luz dorada inundó la habitación. Una presencia resplandeciente apareció a la izquierda de Teresa. Era su primera visión angelical. Años más tarde, Teresa escribiría: a mi izquierda vi a un ángel de forma física. Tenía en sus manos una larga flecha dorada y veía un poco de fuego en la punta de hierro. El ángel no habló, pero Teresa entendió su mensaje. Ten paciencia, pequeña santa. Tu camino es diferente. Esta primera experiencia sobrenatural no fue el final, sino el comienzo. Teresa había probado el éxtasis espiritual y nada volvería a ser como antes. Ya no era solo una niña común y corriente. Dios la había elegido y le había encomendado una misión especial. Pero aún no sabía cuál era. A su padre le inquietaban esos sueños. La mente de Teresa era demasiado libre, su imaginación demasiado salvaje. Era peligroso. Su hija necesitaba más disciplina. En 1529, cuando Teresa tenía 14 años, ocurrió algo terrible. Su madre, doña Beatriz, enfermó y murió a los pocos años. Para Teresa, el mundo se derrumbó. Se quedó horas y horas junto a la lápida de su madre en el cementerio. Entonces, con voz sincera, le suplicó a la Virgen María: «Ahora sé mi madre, no me dejes sola». Este momento fue un punto de inflexión crucial en el desarrollo espiritual de Teresa. Por primera vez, había experimentado el dolor de una pérdida real y al mismo tiempo había establecido por primera vez una relación personal directa con figuras sagradas. Tras la muerte de su madre, Teresa comenzó a cambiar. La que antes era solo una chica devota, ahora también empezaba a interesarse por los placeres mundanos. Cuando Teresa entró en la adolescencia, experimentó un cambio inesperado. Famosa por su belleza, Teresa comenzó a atraer la atención de los jóvenes. Usaba perfumes, vestía ropas elegantes y pasaba horas frente al espejo. Esta doble vida la estaba destrozando. Por la noche hablaba con Dios y durante el día perseguía los placeres mundanos. Un día su padre la descubrió hablando con un joven en el jardín. Don Alonso se enfadó mucho. «Si sigues comportándote así, mancharás el honor de esta familia». Al ver la gravedad de la situación, su padre decidió enviar a Teresa al colegio del convento de Santa María de Gracia. Esta decisión supondría un gran punto de inflexión en la vida de Teresa. Al principio, se opuso rotundamente a la idea del convento. «Prefiero morir antes que entrar en un convento», le gritó a su padre. «¿Quieres encerrarme?». Don Alonso se mostró paciente pero firme. «Hija mía, te has descarriado. Esta escuela te devolverá al buen camino». «Yo estoy en el buen camino», gritó Teresa. «Solo quiero vivir». La discusión se prolongó durante días. Teresa lloró, suplicó e incluso hizo una huelga de hambre, pero su padre no cedió. Finalmente, Teresa se vio obligada a aceptar, pero en su interior estaba haciendo planes. Iría al convento, se quedaría allí un tiempo y luego volvería a casa para continuar con su vida normal. Los primeros días en el convento fueron una tortura. Le resultaba imposible someter su espíritu libre a las reglas. Rezar a las mismas horas todos los días, comer en silencio, silencio constante, eso iba en contra de su naturaleza. Pero poco a poco, la serenidad y la sabiduría de las hermanas religiosas comenzaron a influir en ella. Quedó especialmente impresionada por una joven religiosa llamada Sor María de Briceño. La paz y la belleza interior que vio en los ojos de esta mujer cautivaron a Teresa. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», le preguntó un día. «Porque tengo todo lo que deseo. Cuando tienes a Jesús, no necesitas nada más». Esta respuesta cambió algo en Teresa. Quizá la solución estaba en la vida monástica.
pero la enfermedad la llevó de vuelta a casa. Fiebre alta, dolores de cabeza y síntomas misteriosos. Los médicos estaban desesperados. E incluso en su lecho de muerte, Teresa seguía teniendo experiencias místicas. En ese momento, el libro El tercer abecedario, que había empezado a leer, cambiaría su vida. Esta obra, que solo hablaba del poder de la relación personal con Jesús, revolucionó el corazón de Teresa. Una vez recuperada, tomó una decisión. La vida monástica la esperaba, pero su padre no le daba su permiso. Don Alonso se oponía rotundamente a que su hija ingresara en un convento. «Te casarás y tendrás hijos. Esas ideas de convento son un capricho pasajero». Pero Teresa tenía las ideas claras. Solo había una solución: huir. Convenció a su hermano Antonio. Él también elegiría la vida monástica. Los dos hermanos hicieron planes en secreto. El 20 de noviembre de 1536, Teresa, de 21 años, salió a escondidas de casa. Esta vez era diferente a su huida infantil. Esta vez no volvería atrás. En su último camino hacia el convento de la Encarnación, Teresa estaba a la vez asustada y emocionada. A los 7 años había huido para ser mártir. Ahora, a los 21, huía para entrar en el convento. En realidad, ambas fugas perseguían lo mismo: llegar a Dios por el camino más cercano posible. Habían pasado 20 años en el convento de la Encarnación, 20 largos años llenos de sufrimiento. Teresa tenía ya 40 años y se encontraba en una profunda crisis espiritual. Había ingresado en el convento para ser santa, pero no se sentía en absoluto como una santa. Durante esos años, Teresa había experimentado la forma más dolorosa de sequedad espiritual. Intentaba rezar, pero su mente se distraía constantemente. No sentía a Dios, solo encontraba vacío. Las noches transcurrían sin dormir y los días eran un tormento. «No soy una verdadera monja», pensaba, «solo soy una mentirosa que se engaña a sí misma». Las otras hermanas monjas pensaban que era una de las más trabajadoras y devotas del convento. No tenían ni idea de la tormenta que se libraba en el interior de Teresa. La monja, que parecía perfecta, en realidad se pasaba todas las noches llorando. Una noche de 1554, mientras la capilla estaba en silencio, Teresa se postró en el suelo con desesperación. «Dios mío, o estás conmigo o mátame», gritó. «Ya no puedo soportar más este tormento». Esa noche, en un sueño, vio a Jesús crucificado. Miró su cuerpo ensangrentado y sintió su dolor. Jesús se volvió hacia ella y le dijo con voz suave: «Teresa, tú compartes mi dolor. Esta oscuridad pasará, pero primero tu corazón debe estar completamente preparado». Teresa se despertó con lágrimas en las mejillas. Por primera vez en 20 años sentía verdadera paz. Ese sueño fue un punto de inflexión para ella. A partir del día siguiente, sus oraciones comenzaron a cambiar. Ya no solo rezaba con palabras, sino que abría completamente su corazón. «Jesús, acéptame tal como soy», decía. «Estoy cansada de intentar ser perfecta, simplemente te amo, ¿no es eso suficiente?». Este enfoque sincero abrió el corazón de Dios. Comenzaron a producirse cambios milagrosos en la vida espiritual de Teresa. El año 1560 fue el año que cambió todo en la vida de Teresa. Ya tenía 45 años y Dios se disponía a llevarla a un nivel completamente diferente. Ocurrió una mañana de marzo, durante la oración matutina en la capilla del convento. Teresa estaba arrodillada, rezando junto con las demás hermanas. De repente, sintió una extraña sensación de calor en su interior. Era como si su corazón se estuviera incendiando. Cerró los ojos y, en ese momento, su conexión con Dios se hizo tan fuerte que no podía respirar. Su cuerpo comenzó a temblar, pero no por miedo, sino por pura alegría. Las otras hermanas estaban conmocionadas. El cuerpo de Teresa comenzó a elevarse lentamente del suelo.
Sí, estaba literalmente volando. Su primera experiencia de levitación duró solo unos segundos, pero para Teresa fue como una eternidad. En esos momentos estaba en completa unión con Dios. En las semanas siguientes, las experiencias de levitación se repitieron. Teresa no podía controlarlo. A veces, mientras rezaba, a veces mientras comía, de repente se encontraba en el aire. En 1559, se preparó el escenario para la mayor experiencia mística que viviría Teresa. Esta experiencia la haría famosa no solo en el convento, sino en todo el mundo cristiano. Era un día abrasador de agosto. Teresa estaba rezando sola en su habitación por la tarde. En los últimos meses, la frecuencia de sus éxtasis había aumentado y ya empezaba a acostumbrarse a ellos. Ese día había algo diferente en el aire. La habitación se llenó de luz de repente, pero esta vez la luz era mucho más intensa. Cuando Teresa abrió los ojos, se encontró con una escena impresionante. Frente a ella había un serafín de 6 alas. Su rostro era tan hermoso que era casi imposible mirarlo. El ángel sostenía en su mano una larga flecha dorada con una llama ardiente en la punta. Teresa se asustó, pero al mismo tiempo se sintió cautivada. ¿Le haría daño este ángel? El serafín se acercó a ella y le habló con una voz maravillosa. Teresa, el amor de Dios te poseerá por completo. Prepárate. En ese momento, el ángel clavó la flecha ardiente en el corazón de Teresa, pero no era un dolor común. Era un dolor tan dulce, tan sagrado, que Teresa sentía al mismo tiempo dolor y un placer sin igual. Esta flecha en mi corazón me ha traspasado con el amor de Dios, escribiría más tarde en sus memorias. El dolor era tan grande que empecé a gemir, pero al mismo tiempo era tan dulce que no quería que terminara nunca. Esta experiencia duró horas. El ángel sacaba la flecha y la volvía a clavar, y cada vez el alma de Teresa alcanzaba un nuevo nivel de amor. Cuando la experiencia terminó, el corazón de Teresa había cambiado realmente. Ahora solo latía por el amor de Dios. Nada terrenal podía satisfacerla. Después de este suceso, el carácter de Teresa cambió por completo. La mujer que antes era tímida, ahora era valiente y decidida. Su alma, que antes era escéptica, ahora confiaba plenamente en el poder de Dios. Tras la experiencia de la transverberación, Teresa comenzó a manifestar otros dones místicos. El más sorprendente era la bilocación, es decir, la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. El primer milagro de bilocación tuvo lugar en 1560. Mientras Teresa rezaba en el convento de Ávila, apareció al mismo tiempo junto a la enferma Sor Ana de San Bartolomé, en Madrid. La monja enferma contó después: Teresa apareció de repente en mi habitación, me tomó de la mano y me dijo: «No temas, te curarás». Era tan real que hablé con ella. Pero, ¿cómo es posible? Teresa está en Ávila y yo estoy en Madrid. Este no fue el primer caso, ni sería el último. Teresa comenzó a aparecer con frecuencia junto a monjas enfermas en otras ciudades. A veces para consolarlas, a veces para curarlas, a veces solo para hacerles sentir que no estaban solas. El caso más sorprendente de bilocación tuvo lugar en Salamanca. Mientras Teresa rezaba en Ávila, apareció al mismo tiempo junto a la enferma Madre Isabel, en Salamanca. Había 10 horas de camino entre ambas ciudades, pero Teresa estaba allí al instante. «¿Cómo es posible que esté aquí, Madre Teresa?», le preguntó la monja enferma. «Ayer estaba en Ávila». «No lo sé, hija mía», respondió Teresa con una sonrisa, «pero Dios me ha enviado aquí. Te vas a curar, no te preocupes». Esta situación incomodaba mucho a Teresa. «No puedo controlar esto», se quejaba. «¿Cómo puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo? No es natural». Su confesor, el padre Pedro Ibáñez, le dijo: «Teresa, tú eres un instrumento en manos de Dios. Estarás donde Él quiera utilizarte. No es tu elección, es un don suyo». Además de la bilocación, Teresa desarrolló otros dones milagrosos. Recibía noticias del futuro,
Podía leer los pecados secretos del corazón de las personas y sanar a los enfermos. Un día, una joven monja se le acercó en el convento y le dijo: «Madre Teresa, soy muy pecadora. ¿Me perdonará Dios?». Teresa la miró y vio todos sus pecados, pero en lugar de juzgarla, se acercó a ella con compasión y le dijo: «Hija mía, la misericordia de Dios es más grande que tus pecados. Ve y no vuelvas a cometer ese pecado». La joven monja se sorprendió. «¿De qué pecado está hablando? Yo no se lo he dicho». «Dios me lo ha mostrado», dijo Teresa, sonriendo. «Él solo quiere perdonarte». En otra ocasión, Teresa vio de antemano un incendio que aún no había ocurrido. Avisó del incendio que se produciría en la cocina del convento y así se evitó una gran catástrofe. A medida que este tipo de sucesos se hicieron más frecuentes en el convento, la fama de Teresa comenzó a extenderse más allá de Ávila. La gente acudía a ella para pedirle que rezara por ellos, y las hermanas monjas intentaban seguir sus consejos. Pero esta fama trajo consigo tanto cosas buenas como malas. Las experiencias místicas de Teresa llamaron la atención de la Inquisición española. En aquella época, cualquier experiencia espiritual extraordinaria se recibía con recelo y en ocasiones se consideraba una herejía. En 1562, la Inquisición sometió a Teresa a un interrogatorio. El inquisidor don Francisco Soto y Salazar, que la interrogó, era un hombre muy severo. No confiaba en absoluto en los místicos y visionarios. Pregunté a Teresa, dijo con voz fría. Creemos que sus visiones provienen del diablo. Esta historia de la levitación es especialmente sospechosa. Teresa se mantuvo tranquila. Ya confiaba tanto en el poder de Dios que no temía el juicio humano. «Señor inquisidor, si estas cosas vinieran del diablo me habrían llevado al pecado, pero después de estas experiencias me he acercado más a Dios». «Eso es lo que tú dices», respondió Soto y Salazar. «Pero el diablo es muy astuto. Puede que te haya engañado». Teresa rechazó esta acusación. «El fruto del diablo es el pecado y el odio. Mis frutos son el amor y el servicio. Todo el mundo lo ve». La investigación duró meses. Se examinó todo lo que Teresa había escrito y se cuestionó cada una de sus experiencias. Incluso se llamó a declarar a las demás monjas del convento. Durante este proceso quedó patente la fortaleza de carácter de Teresa. A pesar de la presión, mantuvo la calma y nunca renunció a su fe en Dios. Finalmente la Inquisición la absolvió. El informe decía lo siguiente: «Las experiencias de Sor Teresa de Jesús son sagradas y provienen de Dios. Esta mujer no es una hereje, sino una candidata a santa». Esta absolución fue una gran victoria para Teresa. Ahora tenía una base legítima para vivir sus experiencias místicas. En esta época, Teresa también comenzó a escribir. Su obra, El Castillo Interior, se convertiría en uno de los libros más importantes sobre experiencias místicas. Nuestra alma es como un castillo, y en el centro de este castillo vive Dios. En nuestro viaje espiritual, atravesamos las habitaciones de este castillo y avanzamos hacia el centro. Fue el periodo más productivo de su vida. Las levitaciones continuaban, las visiones aumentaban y al mismo tiempo planeaba reformas en el convento. En 1562, Teresa tenía 47 años y Dios le había concedido una nueva visión. Una noche, durante sus oraciones, Jesús le dijo: «Teresa, devuelve a la orden carmelita su antigua pureza. Las hermanas que viven en el lujo se han desviado del camino. Enséñales la verdadera pobreza». Tras esta visión, Teresa se embarcó en un gran proyecto: la Reforma Carmelita. El convento de la Encarnación era un lugar muy cómodo. Las hermanas tenían sus propias habitaciones, sirvientas e incluso propiedades. Según Teresa, esto no era compatible con la vida espiritual. ¿Cómo puede una verdadera monja vivir rodeada de lujos?, se preguntaba. Jesús nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Nosotras también debemos seguir su camino.
Se puso en marcha para fundar su primer convento reformado. En este lugar, al que llamó Convento de San José, las hermanas monjas caminarían descalzas, se alimentarían con los alimentos más sencillos y vivirían en silencio constante. Este proyecto suscitó grandes reacciones. Los notables de la ciudad de Ávila se opusieron a Teresa. Esta mujer está loca, quiere condenar a las monjas al hambre. Incluso el ayuntamiento tomó una decisión oficial y prohibió el proyecto de Teresa. Pero Teresa no se rindió. Si Dios lo ha ordenado, ningún poder humano podrá detenerlo, dijo. Siguió trabajando en secreto. Varias monjas valientes la apoyaron. Mujeres como María de Ocampo, Úrsula de Revilla y Ana de San Juan creyeron en la visión de Teresa. Una mañana de agosto de 1562, Teresa y 4 hermanas monjas rezaron sus primeras oraciones en San José. El movimiento reformista había comenzado. Estas mujeres serían conocidas como las Carmelitas Descalzas. Los primeros días fueron muy difíciles. No tenían comida, ni calefacción, ni siquiera podían satisfacer sus necesidades más básicas. Pero la fe de Teresa era inquebrantable. Si Dios nos ha traído aquí, no creo que nos deje morir de hambre. Y efectivamente, comenzaron a ocurrir milagros. Benefactores desconocidos empezaron a enviar comida al convento. Los enfermos acudían a Teresa buscando curación y dejaban donativos. Animada con el éxito obtenido en San José, Teresa decidió extender la reforma a toda España. En 1567, a la edad de 52 años, emprendió este gran viaje. Su primera parada fue Medina del Campo. Ahí fundó su segundo convento reformado. Pero esta vez quería incluir también a los frailes en la reforma. En ese momento tuvo lugar uno de los encuentros más importantes de su vida. Conoció a San Juan de la Cruz. Este sacerdote joven, inteligente y con experiencias místicas creyó plenamente en la visión de Teresa. «Fray Juan», le dijo Teresa, «tú trabajarás para los hombres y yo para las mujeres. Juntos cambiaremos por completo la orden carmelita». Esta colaboración fue muy productiva. Mientras Juan de la Cruz lideraba la reforma de los carmelitas, Teresa continuaba fundando conventos. Durante los 15 años siguientes, Teresa recorrió toda España: Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes. En cada ciudad un nuevo convento, un nuevo movimiento reformista. Estos viajes no fueron nada fáciles. Para una mujer de más de 50 años, viajar por las montañosas carreteras de España era muy difícil. Viajaba durante días en caravanas, en burro y a veces a pie. Una vez, cuando se dirigía a Córdoba, su coche volcó en el río. Teresa cayó al agua y se empapó. En ese momento se quejó a Jesús. «Dios mío, ¿así es como recibes a tus amigos?». Jesús respondió: «Teresa, así es como recibo yo siempre a mis amigos». Esta respuesta hizo reír a Teresa. Su enfoque humorístico ante las dificultades era una de las cosas que la mantenía en pie. En cada nuevo convento aplicaba los mismos principios: un máximo de 20 monjas, pobreza absoluta, silencio constante, pies descalzos. No aceptaba a nadie que no cumpliera estos principios. Pero a medida que el movimiento reformista crecía, también lo hacía la oposición. En particular, los carmelitas calcedianos, carmelitas calzados, se oponían violentamente al movimiento de Teresa. Según ellos, Teresa estaba dividiendo la orden. En 1575 estalló una gran crisis. El Papa prohibió el movimiento reformista y encarceló a Juan de la Cruz. Fue un duro golpe para Teresa, pero ella no se rindió. Durante este periodo de crisis, se dedicó a escribir. Escribió su obra maestra, El castillo interior. Nuestra alma es como un castillo de cristal, con 7 habitaciones. Cada habitación se ilumina al acercarse a Dios. También completó su autobiografía, La vida, durante este periodo,
Sus experiencias de levitación y transverberación se difundieron por todo el mundo cristiano. En 1580, el Papa liberó el movimiento reformista. Una gran victoria. A principios de la década de 1580, Teresa se acercaba a los 70 años, pero no tenía intención de descansar. Su último gran proyecto era fundar un convento en Burgos. Para llevar a cabo esta difícil empresa, se puso en camino en pleno invierno. En este último viaje, su cuerpo ya no aguantaba como antes. Tenía tos constante, dificultad para respirar y un gran cansancio. Pero se puso en camino diciendo: «Dios me ha encomendado una misión, y la llevaré a cabo hasta mi último aliento». Fundar el convento en Burgos le resultó muy difícil. Las autoridades de la ciudad le ponían obstáculos constantemente, y la gente se mostraba recelosa. Pero Teresa superó con paciencia todos los obstáculos. «Esta será mi última obra», decía, «y tiene que ser perfecta». Cuando se inauguró el convento, Teresa estaba feliz, pero agotada. Ya le costaba incluso mantenerse en pie. «Mi misión ha terminado», murmuró. De regreso, hizo una parada en Alba de Tormes. Fue huésped de la duquesa de Alba, pero su salud se deterioraba rápidamente. Le costaba caminar y tenía fiebre constantemente. En sus últimos días, Teresa tuvo una gran visión. Jesús le dijo: «Teresa, has cumplido tu deber. Ahora ven a mi lado». Teresa sintió paz y tristeza ante esta visión. Aún le quedaba mucho por hacer, pero comprendió que había llegado el momento de reunirse con Jesús. «Dios mío», exclamó, «acababa de empezar. Aún quedan monasterios por fundar, libros por escribir». La respuesta de Jesús fue suave: «Teresa, tú has sembrado las semillas. Ahora otros las harán crecer». La noche de 4 de octubre de 1582, Teresa rezó su última oración. «Dios mío, soy tu hija y la hija de la Iglesia Católica. Entregaré mi alma en tus manos». A la mañana siguiente, a los 67 años, completó su viaje en este mundo. Sus últimas palabras fueron: «Dios mío, ya es hora de casarme. Por fin me uno a ti». Inmediatamente después de su muerte, comenzaron a ocurrir milagros. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622. Pero el mayor honor le llegó en 1970. El Papa Pablo VI la nombró primera mujer doctora de la Iglesia. El movimiento reformista de Teresa continuó después de su muerte. Hoy en día, miles de conventos carmelitas de todo el mundo siguen sus principios. Obras como El Castillo Interior y La Vida son leídas por millones de personas. Incluso los psicólogos modernos estudian sus experiencias místicas. Teresa es también una figura importante en la historia del feminismo. En el siglo XVI, se levantó en una sociedad dominada por los hombres y lideró a miles de mujeres. Su vida demostró que con determinación y fe se pueden lograr cosas extraordinarias. La niña de 7 años que huyó para convertirse en mártir se convirtió en la santa que cambió España. Así termina la extraordinaria historia de la vida de Santa Teresa de Ávila. La aventura espiritual que comenzó a los 7 años terminó a los 67, pero su legado sigue vivo. ¿Qué imposible quieres lograr en tu vida? ¿Cómo te inspira la historia de Teresa? Compártelo en los comentarios. No olvides seguirnos para conocer a nuevos santos inspiradores.